Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional, Cristian. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Cristian, sos vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Nos podés Así es. contar qué es lo que pasó esta semana después de una censura por parte del gobierno nacional hacia los medios de comunicación, por esto que ya es de público conocimiento, de los famosos audios del ex director de discapacidad, a donde se involucra a los Menem, a Karina Milei y a esos periodistas que quisieron difundir estos audios, de plantearle allanamientos en su domicilio, allanamientos en el canal de streaming, censurarlos de que no se pueda difundir los audios. ¿Qué comentario o qué reflexión tenía acerca de lo que pasó? Bueno, tuvimos que hacer una autoconvocatoria de varios de los diputados de la comisión. Algunos somos autoridades de la comisión. Yo soy vicepresidente primero, la vicepresidenta segunda Carolina Gailar, Germán Martínez, que es secretario, Marcela Colli, que es secretaria, y también vocales de la comisión como Mónica Frade y Esteban Paulón, porque la presidenta María Emilia Orozco se niega a Salteña, ¿no? convocarla Es de Salta, salteña. efectivamente, de la Libertad Avanza. Hace un año que no convoca reuniones de comisión. Bien. Y por el reglamento de la Cámara, para tener reuniones formales en las que se toma el quórum y se sacan dictámenes de proyectos, se necesita la convocatoria de la presidencia. Ahora, con la gravedad del tema de un intento de censura previa sobre los periodistas Rial y Mauro Federico, y la avanzada judicial del gobierno con la presentación por un lado de una cautelar con un juez que, como tiene muchas denuncias, es efectivamente un juez condicionado, y a la vez otra denuncia que cayó en el juzgado de Ercolini y con el juez Ercolini y el fiscal Stornelli, inverosímil, insólita, de Patricia Bullrich, denunciando una conspiración con espías rusos, venezolanos, no sé qué. Qué fábula, ¿no? Eh, Sí, las fábulas de Bullrich, de las cuales uno se ríe y a la vez se preocupa, porque al caer en Stornelli le da curso y entonces, aunque no aceptó los allanamientos, puede hacer tareas de espionaje ilegal sobre los periodistas y bueno, y la persecución judicial está ahí. Entonces, frente a eso, bueno, hicimos esta autoconvocatoria en la Cámara por lo preocupante de la situación, y fue muy importante. Estuvimos más de 40 diputados y diputadas, vinieron Jorge Rial y Mauro Federico, y también estuvo el secretario general del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Agustín Lecky, y pudimos hacer una clara manifestación en repudio a todo intento de cercenamiento de la libertad de expresión, de la censura en la prensa, y creo que fue importante no solo para que continúe esta investigación, porque lo que hay que decir es el contenido de lo que querían callar, que son las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Cristian, ¿se va a tomar alguna medida con la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, que es la diputada nacional María Emilia Orozco, que pertenece a la provincia de Salta? Mira, el problema es que no hay mucho mecanismo para hacer la remoción, salvo que lo tome el presidente de la Cámara o alguna resolución en el Pleno. Pero esto es verdaderamente muy grave, porque ustedes calculen que en el medio pasó el hecho que lo ha llevado a pelear por su vida Pablo Grillo, ¿no? Se van a cumplir Exactamente. 6 meses ahora, y pese a eso, un ataque directo a la libertad de expresión con un intento de asesinato de un fotoreportero. No llamó. Después hubo ataques del presidente directo a varios periodistas, tampoco. Bueno, ahora tampoco. Entonces, en este caso, digo, la autoconvocatoria ha sido una medida políticamente muy importante, y bueno, estamos viendo a ver qué mecanismo podemos encontrar, porque, insisto, a diferencia del Senado, donde las comisiones se pueden autoconvocar, en diputados no existe esa facultad, aunque sí existe lo que se llama emplazamiento, Ujú. que es en una sesión plenaria del Congreso poner una fecha y hora para que una comisión se reúna. Así que probablemente estamos viendo
de recurrir a esto para poder sacar al menos algunos dictámenes de resoluciones vinculados a los hechos de violación de libertad de prensa, libertad de expresión que viene habiendo, ¿no? Pero te decía algo muy importante, que es el contenido de lo que ellos quieren callar, que es las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde verdaderamente la bajeza moral en la que ha caído en esto el gobierno es difícil de igualar, ¿no? Porque ustedes calculen que estaban haciendo negocios con los Kovalipker, los dueños de la Suiza Argentina, que en su ultra exclusivo barrio La Isla, dentro del exclusivo barrio Nordelta, o sea, es un barrio privado dentro de un barrio privado, tenía, si la información periodística es fidedigna, que lo dio, 20 autos de lujo Porsche, 10 blancos, 10 negros. Imagínense que no es gente que tiene necesidades materiales. A esto le estaban dando más negocios, mientras le recortaban una pensión de 290.000 pesos a personas con discapacidad que no tenían ninguna irregularidad. O sea, no es que ellos constataron irregularidades en el otorgamiento de la pensión, entonces cortaron. No, cortaron a todo el mundo. Y en ese recorte mandaban cartas, para hacerlo, mandaban carta documento a cualquier lado, sabiendo que la gente difícilmente las iba a contestar, para justificar cortar. Este esquema lo organizaron entre Españolo y Sturzenegger, con un agravante, que le pagaban un premio a los empleados que más cortaban, que más pensiones recortaban. Sí, todo eso salía a la luz. Bueno, eso, calculen ustedes, la bajeza moral que es recortarle una pensión a una persona que está en silla de ruedas, una persona no vidente, o que tiene algún otro tipo de discapacidad, que recibe 290.000 pesos, se los cortás, y algunos les han sacado el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, con lo cual no tienen acceso a la obra social, a incluir salud, y bueno, y se le caen los tratamientos, todo lo que la obra social lo contenía. Bueno, esto es muy grave porque, insisto, no es que constataron una irregularidad, una pensión mal dada, sino que hicieron un sistema de corte de pensiones. Cristian, lo más gracioso, lo más loco de todo esto, que intervienen la parte de discapacidad y encuentran a las 72 o 48 horas, encuentran que hacían sobrefacturación de 27-28%. ¿En qué quedamos entonces? Es una locura todo esto lo que está pasando. Bueno, es que ellos mismos son los que admiten que estaba la corruptela, ¿no? Porque, el que denuncia los audios no es alguien de la izquierda como yo o de la oposición peronista. Amigo íntimo. Es uno de ellos. Que vivía dentro de la Casa Rosada, Olivo. Exactamente. Iban todos los domingos Olivo a escuchar ópera. Estamos locos. Todos los domingos. Y abogado de Milei. Y estamos todos locos. Entonces. ¿Se entiende? Porque el gobierno después dice operación de la oposición. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Español o de qué oposición es? Español es de ellos, no es de otros. Claro, acá se cae el relato, ¿no? De decir, che, la izquierda contra nosotros, Cristina. El relato se cae porque ellos justificaban que no había plata para hacer los recortes. Bueno, pero como si no había, porque te la choreaba, no había plata. Claro. Y lo mismo después en el PAMI con la sobrefacturación, el sobreprecio a los aparatos oftalmológicos. Altísimo, 3-4 veces más caro de lo que se podían conseguir en el mercado. Y ahí vetaron, ¿no? Ahora se pudo revertir el veto en discapacidad, una gran conquista de todo el colectivo de la discapacidad en todo el país, que se movilizó de una manera verdaderamente extraordinaria, impresionante. Yo acompañé muchas de esas marchas frente al Congreso y verdaderamente ha sido muy, muy importante todo el laburo que hicieron, hablando diputado por diputado, mandando correos a todos los diputados para que no cedan a la presión del gobierno con el veto, y bueno, y pudo revertirse el veto. Cosa que ahora el gobierno tiene que implementar la ley. Yo estoy leyendo en los diarios que dicen, no la vamos a implementar todo. Pero entonces, ¿qué? El gobierno impone la ley cuando quiere. Entonces yo digo, mira, no me gusta esta ley, yo no lo hago. Claro, listo, se terminó el partido, listo. ¿Se entiende? Es una locura lo que están diciendo. Paso por encima de los legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación, de los senadores, de la justicia, todo. Votamos la ley, la vetó, revertimos el veto y vos
vos decís, no lo hago, entonces ¿qué mecanismo le queda a la población? Si todos los mecanismos que hay, aún los que son terriblemente antidemocráticos, como el veto y dar vuelta un veto, que con una cancha súper inclinada tenés que conseguir 2/3 de cada cámara, es prácticamente imposible, y lo logramos. Claro. ¿Y qué? Y encima te dice que no la va a aplicar, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Es una monarquía? Claro, una monarquía sin parlamento. Claro, le queda bien el título, gobernar solo, loco, listo, hace lo que quiera y después no critique a los demás. Y claro, porque no hay, entonces no hay mecanismo. Si uno no está a favor de lo que hace el Ejecutivo, entonces ¿qué mecanismo tiene? Claro. ¿Cuál es? Bueno, esta es la gravedad de lo que está diciendo cuando sostienen que no van a aplicar la ley que fue sostenida contra el veto. Yo digo, no escuché tanto comentario diciendo la gravedad de lo que está diciendo Milei, ¿no? Claro. Porque verdaderamente él está desacatando algo que se tomaron todos los mecanismos. Desde febrero se está tratando esta ley. Claro. Estamos a principios de septiembre. Sí. Desde febrero. Por Sí. toda la vuelta todas las trabas que ha puesto el gobierno. Una cosa de loco. Cristian, últimas 2 preguntitas porque sé que estás ocupado. ¿Qué se la cruzan seguramente a María Emilia? ¿Qué contesta ella porque no convoca a la Comisión de Libertad de Expresión? ¿Y qué contesta, qué dice? Y otra pregunta corta también para que me hagas un análisis. ¿Cómo ves el escenario con todo estos problemas que está teniendo el gobierno nacional, el escenario para el mes de octubre, que son las elecciones para poder renovar banca en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara de Senadores de la Nación? Bueno, el año pasado Orozco tuvo que convocar 2 veces a la comisión. Uh-huh. Pero después de la segunda vez, verdaderamente es como que se borró totalmente. Le hemos mandado notas firmadas de a 3 diputados, de a 4, cada uno individual, todos pidiendo que reúnan la comisión y nada, ¿no? Claro. Nada, aparece un rato de comisión, se va y listo, y nada más. Pero bueno, ella es presidente de una comisión. Ahora, hay que decir que esto no es la excepción. La Libertad Avanza ha tomado la decisión de paralizar todas las comisiones, claro. Hace lo mismo Esper con presupuesto, uh-huh. O Nicolás Mayoraz con asuntos constitucionales. Si me permiten un segundo, miren, el otro día se tenía que tratar el tema de una comisión de investigación por el fentanilo adulterado. Sí. Que se está tratando en la Comisión de Peticiones y Reglamentos. Y tenía también que juntarse con asuntos constitucionales, tenían que convocar junto al plenario de comisión. Y Mayoraz no lo hizo, y entonces está retrasando 20 días, un mes, algo que vienen reclamando todos los familiares de las personas fallecidas, y bueno, y por la decisión de ellos de que no quieren que el Congreso funcione. Entonces, digo, lo de Orozco tiene ella la responsabilidad personal, pero es una línea política de su espacio, no es que si hay otro de la Libertad Avanza va a convocar a la libertad de expresión, no. Es bloquear las comisiones del Congreso. Y lo segundo que preguntabas, a ver, a mí me parece que esto de los escándalos de corrupción que el gobierno quiere cambiar, quiere que se hable de otros temas y todo esto de la denuncia de que le iban a atacar los actos, todo esto es para desviar el tema, ¿no? Para que se hable de otra cosa. Puede tener el mismo efecto que tuvo la foto de Olivos en el 2021 sobre los votantes del Frente de Todos. Claro. Que ahí la habían pasado muy mal en la pandemia y cuando esto sale a la luz un mes antes de las PASO 2021, bueno, fue un golpe, ¿no? Para la gente que veía que el presidente no cumplía con lo que decía que había que hacer. Claro. Esto obviamente es mucho más grave que estar en una fiesta sin barbijo. Se afanaron la guita de los discapacitados. Tiene una gravedad, a mi entender, mucho mayor, ¿no? Pero posiblemente tenga un efecto político similar. Es decir, que una parte de los votantes de Milei que la están pasando muy mal, que se han tenido que ajustar muy fuerte del cinturón, y que tienen que tener un trabajo más porque la plata no les alcanza, que se quedaron sin laburo porque lo echaron, o que tuvieron que cerrar su negocio porque no entra nadie, bueno, se la venían bancando, aguantando, tapándose la nariz, bueno, y ahora ven que los mismos que lo hicieron, le provocaron esto, son los que se están llenando de guita con las coimas. Cristian. Entonces, creo que eso es un efecto político que quizás se exprese en octubre. Cristian, te tiro un dato. Investigan a Emilio Orozco por cobro ilegal de aportes en la Libertad Avanza en Salta. La Fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión.
Un ex director de ANSES denunció que le exigían entre el 10 y el 5% de su sueldo para financiar las actividades partidarias. La Fiscalía de Impugnación número 2 de Salta, a cargo de Mónica Poma, ordenó reabrir una investigación en su contra por supuestos aportes compulsivos a las arcas de La Libertad Avanza. ¿Qué tal? Bueno, eso hay en muchas reparticiones del Estado, particularmente PAMI y ANSES, han saltado acusaciones de ese tipo contra dirigentes de La Libertad Avanza. No puedo dar fe si son ciertas o no, si ocurren o no, pero que las denuncias existen en distintas delegaciones de PAMI y de ANSES, es así, y bueno, esta se suma a esa denuncia, ¿no? Ahora, lo llamativo es que cuando tenemos este gobierno actuando así, todavía hay sectores que supuestamente deberían ser opositores y que lo han venido sosteniendo en el Congreso. Claro. El otro día en diputados, el gobierno logró 3 votos decisivos para evitar revertir el veto, que fue una vergüenza, ¿no? Gente que se fue en el medio de la sesión o que cambió su voto respecto de lo que había hecho 2 horas antes de admitir el tratamiento del veto, los 2/3, y se dio vuelta ahí, o como decía, que se fue o que se abstuvo. Y bueno, y favorecieron a algo verdaderamente muy indigno, que es bloquearle un pequeño aumento a los jubilados y jubiladas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo sigue, porque el gobierno va a vetar la ley del Garrahan y las universidades. Esto es muy importante, las universidades verdaderamente no pueden seguir funcionando así, con salario de hambre de docentes y no docentes, renuncia a los docentes todos los días. Exactamente. La situación es muy crítica y el Garrahan no tiene costo fiscal, o sea, ¿cuál es el argumento para vetar la ley de emergencia en pediatría si el costo fiscal es 0,0000? No tiene sentido. Es un hospital que estamos discutiendo los recursos. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo se van a comportar los que dicen que son opositores, y yo creo que hay que volver a poner en agenda la nulidad del decreto 70-2023, un decreto completamente inconstitucional, y que si lo vetamos le podemos aumentar 100.000 pesos a los jubilados, porque vuelve a cambiar la fórmula para una que le daría en este momento una posibilidad de actualización más favorable. Claro. Así que bueno, lo dejo picando porque creo que es un punto que hay que volver a poner en debate. ¿Se vienen sesiones picantes para usted, Cristian Castillo? Sí, supongo que estaremos 24 de septiembre o 1 de octubre, me parece, sí. Creo que el 17 no se va a llegar por el tema de los vetos, pero sí, 24 o 1 de octubre me parece que vamos a tener sesión en diputados, y bueno, y ahí nuevamente el número, la pelea. Claro. Espero que tengamos movilización afuera para compensar la presión de los funcionarios adentro, ¿no? Porque cuando fue jubilado, la CGT tendría que haber parado y movilizado contra el veto, ¿no? Porque, insisto, era un tema nodal, central, y uno ve, estando ahí, en la recorrida que hacen todos los funcionarios presionando a cada diputado, y lo único que tiene la población es la calle del otro lado, ¿no? Claro. Que esa presión se haga sentir, la fuerza, que se le hable a cada diputado y cada diputada en cada provincia. Bueno, esto es importante, y la comunidad universitaria tiene un gran desafío ahora, que es esa presión sobre todo los diputados y los senadores para revertir el veto que se viene de Milei en estos días. Claro. Cristian, muchísimas gracias por habernos dado este tiempito y conversar acerca de todo lo que se sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación esta semana convulsionada en este país de la Argentina, que no nos deja de sorprender. Así que muchísimas gracias por estas palabras. No, muchas gracias.